Hola a todos. Os hago mi presentación. En primer lugar, deciros que creo que por lo poco que he visto esta mañana, creo que mi presentación quizás es un poco más distinta, es un poco más metodológica bueno, también de nuevas tecnologías. En ese sentido, entendí que se me pedía un poco que hablase. Mi especialidad es el análisis de redes aplicado a cuestiones históricas y se me pidió un poco pues, que hablase un poco tanto de conceptos, ¿no? Los conceptos en que se basa el Network Analysis o el Network Science, a qué metodologías se aplican y después hablar de algunas aplicaciones que he hecho o que han hecho otros sobre Network Science y así luego, si queréis, podemos hablar sobre cómo aplicarlo en este proyecto, que creo que podemos hacer muchas cosas. En cuanto a conceptos, bueno, pues en primer lugar, resumir muy brevemente de qué va esto del Network Science. La idea, bueno, se dice en inglés, pero no es más que el análisis de redes, ¿no? O las ciencias de redes, y en el fondo lo que están haciendo, lo que hace esta metodología o esta disciplina es analizar distintos tipos de redes. Pueden ser tanto redes de cualquier tipo, desde redes informáticas, de telecomunicaciones, incluso biológicas, semánticas en el sentido también de aplicado a lingüística, redes sociales, bueno, a muchos temas. Lo que tienen todos en común, en el fondo, es que siempre hay unos nodos, o sea, unos puntos, y siempre hay unas conexiones entre estos puntos a lo que normalmente se le llaman aristas, ¿no? Pues, más comúnmente también líneas, pero normalmente se aplican aristas. Y el análisis, el Network Science en el fondo, pues representa todo eso, ¿no? Pues tanto los procedimientos, los sistemas y las metodologías para analizar la realidad utilizando este tipo de redes. Podríamos decir en el fondo que el análisis de redes, en el fondo conceptualmente, lo que hace es convertir lo que es la realidad, cualquier elemento de la realidad, en puntos y líneas y luego analizar cómo se relacionan estos puntos y estas líneas. Aquí. Bueno, para explicar un poco de conceptos sobre esta metodología o esta disciplina, la base de este análisis es la teoría de grafos, que en el fondo un grafo es eso, es una representación de puntos y líneas. Y que veáis que se ha aplicado a muchísimos elementos distintos. Ya puede ser, bueno, aquí pongo 3 ejemplos aleatorios que pueden haber sido muchos, incluso desde el volumen de pases que se pueden hacer en un partido de fútbol, a las conexiones neurológicas y cómo funcionan, o obviamente uno de los más utilizados, una de las aplicaciones más utilizadas es en cuestiones sociales. En este caso, pues pueden ser las relaciones que pueden tener en común pues, a 2 presidentes o un árbol genealógico, etcétera, ¿no? Cualquier elemento de la realidad en la que nosotros podamos convertir un elemento en nodo o unos elementos en nodos y podamos evaluar las conexiones que hay entre ellos, se puede hacer un análisis de este estilo. La teoría de grafos, que como decía, pues en el fondo es convertir cualquier elemento de la realidad en una estructura lineal, en una red, y a partir de allí aplicarles estudios matemáticos para poder evaluarla, pues tiene su origen ya en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Leonhard Euler fue el primero que se le planteó, bueno, fue el primero al que se le planteó un problema aleatorio, en este caso en su ciudad, en Königsberg. Siempre había una procesión que quería pasar por todos los distintos puentes. Bueno, es una ciudad que tiene 7 puentes distintos y en la procesión siempre intentaba encontrar la mejor ruta para cruzar todos los puentes solo una vez. Y se le preguntó a Königsberg Königsberg se preguntó si se podía resolver. Él, como podéis ver en este gráfico, convirtió lo que era la geografía real de Königsberg en puntos y líneas, donde obviamente cada punto era un trozo de tierra y cada arista era un puente. Intentó dilucidar si había alguna fórmula de que solo se pudiese pasar una vez por cada uno de los puentes y bueno, resultó que era imposible. A partir de aquí, para no extenderme mucho, pues bueno, esto se fue aplicando
paulatinamente a otros tipos de estudio. Por ejemplo, es muy famoso el del el del viajante de negocios, que ha de intentar unir, o sea, visitar solo una ciudad solo una vez, intentando recorrer la menor distancia posible. También se conoce también como el problema del mensajero chino, que viene a ser algo muy parecido. Y en el fondo, lo que quiero que veáis un poco es que esto representa, es esta función de representar la realidad mediante puntos y líneas, y a partir de eso intentar analizar algún tipo de datos sobre ello, ¿no? Lo que nos interese. De conceptos básicos, obviamente, pues los elementos de una red hay dos. El primero son las aristas, que es un elemento lineal, es por el que pueden fluir los distintos recursos o lo que nosotros queramos evaluar. Pueden ser unidireccionales o bidireccionales, dependiendo de lo que nosotros estipulemos o de cómo funcione la red. Y obviamente puede tener distintos valores. Se le pueden dar valores tanto de distancia como de coste, de tiempo, de volumen, etcétera, lo que nosotros necesitemos. Y los nodos, pues es el elemento puntual de la red, sirven principalmente para conectar líneas y también pueden contener lo que conocemos como órdenes especiales, es decir, que un nodo solo permita girar hacia un lado o que por un nodo no se pueda pasar. Nodos, cuando tenemos distintas redes a distintos niveles o de distintas entidades, podemos determinar qué nodos sirven para conectar vías, porque no todos los nodos tienen que funcionar de la misma forma. Y también estos nodos pueden contener distintos valores, ya sea, por ejemplo, pueden ser peajes, pueden ser distintos elementos. Sobre los tipos de sistemas de redes, bueno, pues hay los que se conocen como de flujo definido, que normalmente a nosotros no nos interesan tanto, se mueven solo en una dirección y normalmente, o sea, los recursos o lo que se mueva por esta red no tiene decisión sobre hacia dónde irá, porque siempre irá hacia el mismo punto, ¿no? Porque solo tiene una dirección. Ejemplos claros pueden ser los ríos, las tuberías, los circuitos eléctricos, todo este tipo de sistemas. El que más nos interesa a nosotros es lo que se conoce como sistemas de flujo indefinido, que son en los cuales pues, el sistema no está del todo controlado. O sea que los elementos que circulen por esta red pues, pueden tomar decisiones sobre hacia dónde han de girar o hacia dónde pueden ir, siempre a partir de algunos parámetros. Nosotros le diremos, por ejemplo, cuál es la línea más corta. Pues él le irá buscando y podrá escoger hacia dónde gira para llegar a encontrar el camino más corto, por ejemplo, ¿no? entre muchas otras cuestiones. Y también es importante como concepto pues, separar lo que es una red física, eso quiere decir una red existente, una red que pueda existir, como pueden ser las vías, las tuberías, serían los ejes, obviamente, y los nodos pues, representarían los cruces o los pasos de agua. Esto es lo que nosotros entendemos como una red física, la realidad. Y después todo eso, como nosotros, o informáticamente, cómo esto se transforma en lo que es básico en nuestros estudios, que son las redes lógicas, en las cuales toda red al final acaba siendo un conjunto de tablas. Hay la tabla de nodos, hay la tabla de aristas y obviamente hay la tabla de relaciones entre nodos y aristas, ¿no? ¿Qué dos nodos marcan una arista, etcétera, etcétera? Y después, bueno, otros conceptos que también son importantes de hablar sobre las redes es algunos tipos de redes que hay. Nos encontramos, muy pocas veces se utilizan las redes simples en nuestro campo de la historia o en mi caso de la arqueología. Son más de un ámbito más, pues quizá de la ciencia, bueno, de las relaciones sociales, por ejemplo, en ese caso sí, en los cuales las aristas solo pueden tener el valor de 1, o sea, si una relación entre dos nodos existe, siempre será 1, y si no existe, será 0. A partir de ahí se pueden hacer distintos tipos de cálculos. Hay también lo que se conocen como multigrafos. Esto quiere decir que las aristas, o sea, la relación entre dos puntos puede tener más de una arista a la vez. Esto obviamente en sociología no tendría ningún sentido, pero para nosotros puede tenerla. Y finalmente, las redes que más utilizamos o que utilizamos más son lo que se conocen como grafos ponderados, en los cuales cada una de las aristas, cada una de las conexiones entre dos puntos, pues puede tener más de un valor. Esto nos sirve, por ejemplo, si estamos pensando en la abstracción de la realidad, pero representando la distancia. Obviamente cada arista tendrá un valor distinto dependiendo de la realidad. O si estamos pensando
Ahora estaba pensando en un partido de fútbol, pues cada arista si puede representar el número de pases entre dos jugadores, por ejemplo, o en correspondencia, por ejemplo, el número de cartas que se han enviado entre dos personas. Bueno, se puede aplicar a muchos tipos de estudios. Y también es importante remarcar que una red para hacer este tipo de análisis no tiene por qué representar, ser idéntica a la red que se está analizando, siempre y cuando las relaciones sean las mismas. En estos dos ejemplos, por ejemplo, podemos decir que la estructura para hacer el análisis de redes de los dos dibujos que podéis ver es igual. O sea, los de la izquierda funcionan igual que los de la derecha, pero la forma de cómo se representan no. Y eso es importante también tener en cuenta. O sea, que no porque una red no esté dibujada, una red lógica no esté dibujada igual que la red de real, funciona de una forma distinta. Esto pasa aquí. Un ejemplo más claro pueden ser, por ejemplo, las vías romanas de la Bética. Se pueden representar de muchas formas distintas. Y todas ellas están representando la misma realidad arqueológica o histórica en todos los casos. Y esto era un poco a nivel de conceptos. A nivel de metodologías, os explicaré sobre todo dos tipos de metodologías que he utilizado yo en mis estudios. El primero de ellos sobre todo, es muy importante, es el análisis morfológico. El análisis morfológico, en el fondo, lo que está analizando es cómo se estructura una red. Como podéis ver en la diapositiva, es muy popular en los análisis de sociología. El objetivo principal es ver cómo se estructura una red, ver cuáles son los puntos que están más bien comunicados, cuáles son los puntos que están más aislados en una red, cuáles son los nodos que ejercen, que tienen un mayor rol a la hora de la conectividad de la red, etcétera, ¿no? Es un tipo de análisis que normalmente, ya veréis que no siempre es así, pero normalmente las aristas no suelen tener un valor. Entonces es o 1 o 0. Dentro de estos tipos de análisis morfológicos destacan principalmente 3 análisis distintos. El primero es el análisis de la centralidad, es ver cuál es el nodo que está más bien comunicado dentro de una red. Es quizás el elemento más básico, porque en el fondo lo único que hace es valorar o darle más valor a los nodos que reciben más aristas. Es el más intuitivo. Aquí podéis ver 2 tipos de análisis distintos. En los 3 primeros modelos podéis ver cómo en el de la izquierda, que es una estrella, obviamente el valor más elevado es el del centro. En una red en forma así hexagonal, heptagonal, obviamente no hay ningún valor que prime porque todos son iguales, todos tienen el mismo valor. Y en el tercer dibujo, en cambio, podéis ver cómo los 2 valores que tienen un mayor valor de centralidad, pues son obviamente los que reciben 3 aristas. Un siguiente tipo de análisis morfológico es el de cercanía, el que se conoce como closest degree. Ya también empieza a ser uno de los más utilizados. Es un tipo de índice que lo que analiza es, intenta determinar cuál es el punto que es más fácil llegar a ese punto a partir del resto de la red. En el primer caso veis que coincide igual que en el otro, que en el primero que hemos visto de centralidad. En cambio, en el tercer caso podéis ver que obviamente el punto más central, el que tiene más cercanía, en este caso es el que es más central. Y en el ejemplo de la derecha, que lo he puesto sobre todo porque si no veis que cuesta un poco de ver, podéis ver que es el punto en color verde porque es el punto desde que tiene menos saltos, por decirlo así, desde el resto de la red. Es el punto que está más en el centro de toda la red, de la red que está aquí diseñada. No tiene por qué ser el que tenga más conexiones, sino el que en relación con el resto de nodos es el que está más en el centro. Y finalmente hay otro valor que también es muy importante, que es el de intermediación, o que se conoce también como en inglés el betweenness degree, que en este caso lo que define este nodo es las probabilidades que hay de que cuando se va de todos los puntos a todos los puntos,
es encontrar el nodo que más veces se va a cruzar. O sea, cuál es el punto que está más bien ubicado dentro de la red para siempre pasar por él. Sé que son unos conceptos un poco complicados, pero son es el tipo de análisis que se realiza para cuando uno tiene ya una red diseñada. Otro tipo de análisis que se realizan, ya no los morfológicos, que son los que he explicado hasta ahora, sino más bien los funcionales. En cuanto a los análisis funcionales, lo más importante es, se utilizan sobre todo para ver cómo, como ya dice su nombre, cómo funcionan estas redes, ¿no? O sea, aquí no se valora tanto cómo es la estructura de la red, sino cómo es el funcionamiento. Eso se utiliza, pues, por ejemplo, ya puede ser, como podéis ver aquí, tanto puede ser para tuberías o ríos, pero también nos sirve, pues, por ejemplo, para vías o para muchos otros conceptos, ¿no? El concepto general de este tipo de conexiones es que lo que vemos es un poco lo que cuesta o cómo funciona este tipo de redes. Porque tenía una duda, perdonad. Bueno, conceptos que son importantes de las redes geométricas, que es este tipo de análisis, es que siempre hay dos tipos de elementos. En castellano se llaman normalmente fuentes y sumideros. En el fondo es decir que siempre tiene que haber unos puntos de origen y unos puntos de destino. Pueden ser tanto un punto de origen como muchos puntos de destino, uno a uno, o muchos puntos o un solo punto de destino y muchos puntos de origen. Eso depende del tipo de análisis. Pero esto es importante para hacer estos análisis. Obviamente las aristas pues, ya pueden tener distintas funciones, pueden estar habilitadas o deshabilitadas dependiendo de lo que nos interese. Bueno, aquí ya es cuando se puede hacer un modelo mucho más simple o mucho más complejo dependiendo de lo que queramos representar. En cuanto al tipo de aristas o atributos de las aristas, pues también es importante de que pueden tener dirección, pueden tener distintos factores de peso, puede ser longitud, puede ser capacidad, puede ser tiempo de viaje, pueden ser muchísimos conceptos distintos que podemos aplicar a una misma arista o a un conjunto de aristas dentro de la red. Para realizar este tipo de análisis es imprescindible a tener una red lógica porque es la que nos permite luego hacer todo el tipo de análisis que tengamos. Es la que almacena cómo se conecta la red, es la que almacena también los datos de cada una de las aristas, los límites que le queramos poner de movilidad, de accesibilidad, todo este tipo de cosas se tiene que poner dentro de este tipo de redes lógicas. Porque, perdonadme un segundo. Sí. Y bueno, ya para acabar un poco de lo que es la metodología, es comentar que todo es en este tipo de análisis funcionales es muy importante cómo se almacenan estos datos y cómo se gestionan. Y todo eso se hace normalmente a partir de lo que se conoce como un network dataset, en el cual pues está todo dentro organizado, ¿no? En ese sentido aquí tenemos obviamente la red, tenemos el conjunto de aristas, de nodos, si hay giros o no hay giros, que es importante, cómo se controla la conectividad, si queremos ponerle pues, límites, costes, bueno, todo lo que sean, todas las reglas de funcionamiento de esta red ha de estar aquí dentro y es lo que también nos permite trabajar con redes que representen distintos, en nuestro caso, que sobre todo estoy pensando en redes de comunicación, pues que nos permitan combinar distintos medios de transporte o distintos elementos de la realidad. Es lo que se conoce también con el análisis multimodal. Para hacer eso, bueno, ahora tampoco me entenderé mucho, pero la idea es que dentro de esta conectividad se puede establecer qué elementos se conectan con qué otros, ¿no? La idea básica en el fondo es analizar, es determinar exactamente qué tipo de nodos conectan a qué tipo de determinadas aristas. Para que lo veáis aquí un poco más claro con un ejemplo que no tiene tampoco mucho de histórico, si queremos combinar, en este caso es un análisis múltiple en el que hay pues, líneas de autobús y líneas que representan caminos a pie.
obviamente, si no tenemos este nodo de la parada de autobús que conecta los dos tipos de redes, pues es imposible conectar conectar los distintos tipos de red. Pues eso es un poco lo mismo que aplicamos nosotros cuando analizamos la conectividad de las redes en épocas históricas. Y es aquí mismo también, en este tipo de datasets, donde lo podemos modelizar cómo se circula o cómo se navega por la red. Podemos dar distintos tipos de atributos dependiendo de lo que nos interese, ¿no? A velocidad, a coste de transporte, capacidad, podemos hacer límites o podemos poner aquí todos los valores que queramos para modelizar correctamente estas redes. Y a lo que también quería explicar un poco más, pues obviamente son las aplicaciones. Estos tipos de análisis después cómo se aplican a estudios históricos. Os enseñaré unas pocas diapositivas sobre cosas que se han hecho hasta ahora y después un poco más en detalle lo que he estado haciendo yo para que veáis si también lo podemos aplicar luego a las redes o a las redes de pequeñas y medianas ciudades, que creo que sería muy interesante. Pues algunos de los casos son, por ejemplo, las relaciones epigráficas que existen entre distintos yacimientos o ciudades de la Bética. Esto es un análisis ya un poco antiguo, pero en el fondo representaba el movimiento de población o el movimiento de nombres que había y la relación que había entre distintos yacimientos de la Bética. Se ha aplicado, como lo habéis visto antes, a la estructura que tienen los itinerarios de Antonino en la Bética también, o sea, para encontrar cuáles son los puntos con mayor conectividad, cuáles son los puntos más centrales o que tengan más cercanía o este tipo de análisis. Se ha utilizado también, como veis, mi ámbito de estudio normalmente es la arqueología romana, es el pasado romano, y por eso casi todos los ejemplos que he encontrado han sido de esta época, ¿no? Aquí en este caso pues, son las relaciones sociales que se establecían en Roma a partir de un personaje, cómo se conecta un personaje con el resto de la población aristócrata romana en un momento concreto. Otro ejemplo, por ejemplo, también para encontrar cuáles son los personajes que tienen más conexión con otros personajes dentro de las relaciones en época romana. Se ha aplicado también a las monedas, a la numismática antigua para relacionar el tipo de moneda, el tipo de emperador, cuando se producen, etcétera. O también un caso que es bastante, bueno, ya es un poco antiguo, pero también servía para determinar cómo podían ser las redes de conexión en época protohistórica en la Italia central. O sea, a partir del número de núcleos que había y su relación, pues establecer cuáles podían ser las vías más utilizadas o menos utilizadas a partir de las conexiones que habían entre estas ciudades. Pero si bien de eso puedo hablar poco porque no son mis temas de estudio, sí que quería explicaros los dos casos de cada uno de un tipo de análisis que he realizado sobre época romana para que vierais un poco cómo, no tanto la teoría, sino la práctica sobre cómo se pueden aplicar este tipo de estudios a periodos históricos. En este caso, el primero de todos nos estudia más la morfología de una red. Nos interesaba, dentro de la península ibérica, analizar cuáles eran los territorios que estaban más bien comunicados y cuáles eran los que estaban más aislados. Y eso venía a partir del concepto de conectividad, ¿no? En este proyecto, la conectividad representaba la capacidad que podía tener cada una de las ciudades de época romana en la península ibérica para recibir y para exportar mercancías y personas. Un poco, pensándolo también en época actual, la idea es que actualmente podemos diferenciar una gran ciudad de un pueblo o de una ciudad más pequeña a partir del número de infraestructuras que tiene esa ciudad. Obviamente, Londres o París tienen muchísimas más conexiones, tanto viarias como aeroportuarias, como de todo tipo,
de tren, etcétera, que no un pueblo pequeño, ¿no? Y nosotros pensábamos que en época romana debía ser algo parecido, ¿no? El concepto que se podía establecer un poco era, sabemos que la construcción de infraestructuras en época romana generaba o necesitaba de un enorme gasto de dinero público, por lo tanto, encontrar las ciudades que tenían, en las cuales se invirtió más dinero debía tener una razón tanto política como económica como social. Y por lo tanto es importante visualizar cómo es la estructura en un momento concreto de la época romana y analizar si es verdad que esas ciudades pues tenían, las ciudades que tuvieron más inversión en infraestructuras, en verdad están representando ciudades que tuvieron ese rol importante. Como os he comentado antes, partíamos de los estudios morfológicos que había que normalmente se hacen en sociología, en los cuales las redes solo existen, en las redes solo existen o hay aristas, o sea, o hay aristas de un valor 1 o no hay aristas. Estou trabalhando nem maluca. Eu, quanto mais velha estou, mais trabalho. Agora, desde a 1 da tarde que temos estado a dar entrada de medicamentos na farmácia. Bueno, pues eso, que si bien en sociología... Como... hacer una presentación y de repente aquí colega o microfone a todos, uma senhora do lado lá disse... Gonçalo, não pode desligar? É isso que eu estou a fazer, estou a silenciar agora o volume para... É melhor Pronto. Já estão todos silenciados, mas o orador peço desculpa. Desculpa, Paulo. No, ningún problema, ningún problema. Bueno, pues nada, como os estaba comentando, perdón, un poco la idea era esa, que en lugar de utilizar una red sencilla, simple, en la cual cada arista tenía un valor 1, pues en nuestro caso le dimos distinto valor, hicimos una red que se conoce como una red ponderada, en la cual las aristas tenían un valor distinto dependiendo del medio de transporte que representaban. Así, obviamente, para una ciudad tener un puerto marítimo era que tanto por capacidad de los barcos como por velocidad, etcétera, pues, y capacidad de carga, era mucho más importante que no tener una vía secundaria que solo permitía mejor el transporte con un animal. Por lo tanto, las distintas aristas, las distintas líneas tenían distintos valores. Para que os hagáis una idea, esto era la red que nosotros digitalizamos de las vías romanas de la península ibérica. Lo transformamos en este tipo, para que lo veáis aquí un poco. Después en la forma no tiene nada que ver, pero se transformaron las vías dependiendo del uso, del tipo de medio de transporte, y aquí lo que se permitió, aquí podéis ver las vías marítimas, las fluviales y las terrestres de 2 niveles, y lo que obtuvimos fue, después esto se pudo hacer un mapa analizando cuáles eran los territorios que tenían más buena comunicatividad en época romana, en azul, y cuáles en rojo estaban más aislados. Esto, bueno, aquí perdón que cambio la paleta, pero en el fondo es lo mismo. Esto sí podía servir luego para compararlo con distintos elementos arqueológicos. Aquí podéis ver, por ejemplo, las zonas de la península donde se producía más vino y aceite, en lila y en verde, y también las zonas mineras, ¿no? Y ver un poco cómo hay una cierta correlación, una cierta relación entre las zonas más bien comunicadas y las zonas más aisladas. También lo valoramos con el tamaño de las ciudades, para analizar si las ciudades que eran más grandes o que tenían más población eran también las que estaban más bien comunicadas. Esto sí es cierto que normalmente las grandes ciudades estaban muy bien comunicadas, pero también es cierto que ciudades no tan grandes también estaban muy bien comunicadas, y eso es importante también sobre todo para este proyecto, pienso. También se analizó el papel el rol político de las ciudades y su conectividad, a ver si, para comparar si dependiendo de la capitalidad, ¿no? Si eran capitales de provincia o capitales de conventus, en época romana también representaba que recibieron una mayor inversión a la hora de permitir las comunicaciones. Y un poco sí que es cierto que se puede ver una tendencia a la hora de ver a la conectividad de las ciudades con su rol político, por ejemplo, ¿no? Obviamente, una capital de provincia, pues normalmente de media, estaba siempre más bien comunicada que una capital de conventus, y a su vez
tanto una como la otra también estaban más bien comunicadas que las ciudades que no tenían ninguna función política. Esto se hizo para distintas épocas y fue interesante comparar cómo iba evolucionando la conectividad de una época a otra. Esto es el paso de las conexiones, de la conectividad de la península ibérica entre época romana y Edad Media. Aquí podéis ver cómo hay unas zonas en rojo que pierden mucha conexión, que se quedan más aisladas, mientras que hay otras zonas que ganan más conectividad de media que lo que había en época romana. Es interesante, por ejemplo, la función del Camino de Santiago, algunas zonas también de la zona centro que también mejoran, en cambio como la zona de Mérida, que era una capital de provincia romana en época medieval, pierde su conectividad, igual que toda la zona de Hispalis también pues, pierde conectividad y en cambio la gana la zona de Granada. Bueno, fue un poco un estudio, un análisis para analizar cómo iba cambiando la estructura en las distintas épocas de la península ibérica. También hicimos lo mismo para el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, también pues viendo cómo otra vez toda la zona de Sevilla volvía a ganar conectividad respecto a lo que había sido en la Edad Media, igual que también habían zonas del norte, sobre todo la relación entre Castilla y el norte para exportar productos hacia Inglaterra, pues que ganó conectividad. Y finalmente también pues analizarlo en época contemporánea, en el siglo, a finales del XIX, bueno, a mediados finales del XIX, en el cual ya se empieza a instaurar, pues como mínimo en España, la red radial, que genera un cambio importante en lo que son las conectividades. Todas las conectividades, los territorios más bien conectados están en relación con estos ejes radiales desde Madrid, y en Portugal pues es un poco distinto, pero también es interesante de analizar cómo hay unos centros que atraen mucha conectividad. Y en segundo lugar, el otro tipo de análisis que os quería presentar era el de analizar cómo funciona una red. También hablaré principalmente de época romana, lo siento, pero es de lo que más tengo, de lo que más he desarrollado. Y un poco la idea que partíamos es que sabemos por fuentes antiguas y por textos antiguos que ya los mismos romanos, la población del Imperio Romano, tenía claro que dependiendo del lugar donde existía o del lugar donde vivía, tenían unas facilidades o unas dificultades de transporte. Aquí, por ejemplo, hay una carta de Gregorio de Nazacio que ya se quejaba de que las ciudades de costa lo tenían mucho mejor para exportar las mercancías que producían y para importar lo que necesitaban que su ciudad, porque allí era mucho más caro importar mercancías cuando las necesitaban y también exportarlas. Pues ese mismo concepto que ya lo sabemos, pues la idea un poco era intentar cuantificar, si era posible cuantificar estos cálculos. La idea un poco era, sabemos, como tenemos la red digitalizada, sabemos las distancias entre todos los puntos, y lo que teníamos que encontrar un poco era una serie de valores constantes que nos permitiesen pues, analizar pues, cuánto podía ser la velocidad de cada uno de los medios de transporte y cuánto costaría transportar mercancías con estos medios de transporte. El tiempo de viaje era más fácil porque establecer una media de velocidades es más fácil, tanto por datos etnográficos como por datos que tenemos de la antigüedad. En cambio, los costes de transporte sí que es un elemento un poco más distinto y más difícil de establecer, pero bueno, teníamos datos que más o menos lo permitían, al menos hacer una aproximación. Y también es importante remarcar que el objetivo de este tipo de cálculos, en el fondo, no es establecer el coste de un solo viaje, es establecer lo que podía costar un solo viaje es una cosa, es muy difícil y es poco realista científicamente porque puede depender de muchos elementos, de la meteorología, del número de vehículos que van en marcha, etc. Depende de muchas cosas. El objetivo de este tipo de cálculos es visualizar una serie de patrones, un conjunto de... O sea, poder hacer una comparativa entre distintos territorios utilizando unos datos cuantitativos similares. Para que, bueno, aquí no voy a entrar ahora de dónde sacamos los datos, pero que sepáis que para las velocidades y costes pues se utilizaron tanto datos en las fuentes antiguas,
como datos etnográficos, sobre todo para los ríos, que es para lo que menos datos tenemos, y también para el transporte terrestre sí que hay muchísima más información, sobre todo a finales de la Edad Media y siglo XVI, por ejemplo, hay muchos datos sobre los sistemas de transporte en España, al menos. Bueno, aquí no voy a entrar mucho para no alargarme. Más que nada que veáis que lo que se hizo también en el fondo se estableció una ratio, una relación entre lo que podía costar un transporte con un medio, el mismo transporte con un medio que con otro, y en el fondo nosotros nos movíamos alrededor de que transportar una mercancía, si transportar una mercancía por mar costaba 1, transportarla por tierra podía llegar a costar unas 50 veces más por cada trayecto, por cada kilómetro o por cada de esto que se realizase. Y que en el fondo nos movemos, no somos los primeros en hacerlo, ni hemos sido los últimos, pero que en el fondo toda la historiografía más o menos se mueve por los mismos, dependiendo de los datos y de cómo se analizan, pues nos movemos todos por los mismos datos. Normalmente es 1,550 o 1,540, 1,560, es más o menos lo que costaría la diferencia de transporte entre hacerlo por mar o hacerlo por tierra. Esto para que veáis el resultado aplicado sobre la red de transportes en la península ibérica y teniendo en cuenta un factor de corrección dependiendo del relieve, lo que nos daba es que si buscabas cuál era la línea el camino más corto entre dos puntos, por ejemplo, en este caso Tárraco e Hispalis, el sistema intenta buscar obviamente la ruta más corta. Cuando tú pides el camino más económico, por ejemplo, obviamente el sistema siempre va a buscar las conexiones marítimas. Y un poco los resultados que obtuvimos pues fueron de este estilo. Aquí podéis ver la diferencia entre los costes de transporte de una ciudad de mar, en este caso una de las capitales, Tárraco, con otra de las capitales en la parte de arriba que era Mérida Augusta, y otra ciudad en el centro como podía ser Complutum, ¿no? Podéis ver lo que era más económico o más fácil de transportar una mercancía en una ciudad de tierra que en una ciudad del interior. Pero esto sirve también pues, para analizar patrones, para ver qué zonas son las de más difícil acceso, o no más difícil acceso, sino como mínimo más caras o más económicas y hacia dónde parece que tienden las rutas de transporte. Si se iguala lo que sería para evaluarlo con los mismos valores exactos y ver el ámbito de distribución, que era una de las cosas que también interesa analizar, pues aquí se puede ver la diferencia entre intentar exportar o importar una mercancía desde una ciudad de costa a lo que cuesta hacer lo mismo en una ciudad de interior. Esto aplicado pues, al registro arqueológico pues, también da algunas señales. Por ejemplo, la distribución de los principales yacimientos donde se producía vino y aceite, que casualmente o no están todos en la periferia o casi todos en la periferia de la península ibérica. La capitalidad de las ciudades, a ver cómo la mayoría de ellas están en zonas que eran medianamente accesibles o rápidamente accesibles al mar, excepto en algunas ocasiones, que seguramente, claro, no tiene tanto que ver con una cuestión económica, sino más bien de control de territorio. Dónde se ubican las principales ciudades. Bueno, la idea es que a partir de este tipo de datos se puede comparar o se puede hacer una comparativa con muchos otros tipos de registros que tenemos de datos. O, por ejemplo, la distribución o la producción de determinadas tipos cerámicos. Por ejemplo, esto es la distribución de las ánforas de un tipo de ánforas que se producían en la Bética. Y también, no solo para los costes de transporte, sino también estuvimos analizando los tiempos de viaje a cada una de las ciudades, bueno, a cada una de las capitales del Conventus de la Tarraconensis, y que era muy curioso ver cómo hay una zona que se quedaba muy aislada en cuanto a la distancia para llegar a su capital. Esto es interesante, por ejemplo, cuando se evalúa dónde estaban ubicadas las principales ciudades de época romana. Se puede ver cómo precisamente en ese ámbito que está muy alejado a muchos días de su capital, de la capital de su conventus, casualmente pues prácticamente no se asentaron pueblos ni ciudades importantes. De hecho, si se analiza, la mayor parte de las ciudades pues están localizadas como mucho a 3 o 4 días, unos 4 días de viaje de su capital.
Eso permitía a los ciudadanos de estas ciudades pues, asistir a elementos judiciales, a participar de la vida política de la ciudad si hacía de la capital si hacía falta. Bueno, tiene una serie de implicaciones interesantes. Y sigue habiendo este hueco que es como una cosa, un elemento extraño dentro de este conventus. Y ya finalmente para acabar, también esto fue un análisis que hicimos analizando las redes que teníamos de distintas épocas. Podéis ver desde arriba a la izquierda están en época romana, a la derecha en época medieval, a la izquierda abajo es época moderna y a la derecha es época contemporánea, y se hizo también este análisis de intentar analizar los costes de transporte dependiendo de las épocas y de las infraestructuras que había en cada momento. Lo único que pasa es que con el paso del tiempo también es cierto que si bien para la época romana y para el siglo XIX estamos bastante confiados, estoy bastante confiado con los datos que utilizamos, también es cierto que para época medieval y para época moderna reconstruir la red de transportes fue algo mucho más complejo y por lo tanto quizás se tendría que reevaluar algunos datos. Pero bueno, más o menos esto era lo que os quería presentar hoy. No sé si ahora, no estoy compartiendo nada ahora, ¿verdad? Bueno, eso era un poco lo que os quería explicar hoy. He intentado ir un poco rápido, perdonad, porque me salía una presentación súper larga y no quería alargarme más. Pero bueno, lo que os quería presentar es un poco qué hemos estado aplicando con estas tecnologías y luego, pues si queréis, hacemos una lluvia de ideas y si queréis que pensemos en cosas por hacer, sería fantástico. O sea que sí, lo que digáis, yo ya estoy. Gracias. Claro que, sobretudo os de história que não dominam muito bem essas áreas, estão completamente maravilhados, como estão sempre que veem o tipo de trabalho que vocês apresentam. Eu não sei se querem começar o debate agora, se ouvimos os nossos colegas do Inesctec e depois tenta-se levantar todo o tipo de questões. Como é que preferem os visados? Eu só gostava de dar aqui uma semente, mas não sei se fala em português, sem castelhano, sem francês, sem inglês. Pau, ¿me comprendes en portugués o en portuñol? ¿Te comprende en portuñol? No, sí. Pero a mí, yo lo entiendo, yo lo he hecho en castellano porque mi portugués es muy malo, pero vale. Si tu portugués es malo, mi castellano es horrible, pero... Pues prefiero en portugués. Si vais poco a poco, yo en portugués estoy contento. No, todavía para que entiendas. Una cosa que ha considerado muy interesante es porque mi problema con análisis de red, la extracción de conclusiones que sean más fuertes que la mera intuición. Porque todavía, por ejemplo, eso es un análisis de literatura. Esos son prácticas pedagógicas con ambientes inmersivos, y eso con los S son estrategias pedagógicas. En 20 años de revisión de literatura. Y las conectamos. Pero más que hacer esa división en clusters, no me quedo siendo un método sistemático, riguroso para extraer alguna conclusión fundamentada. Pero solo para decir que lo que gustaría mucho de discutir para todo el tipo de datos era no tanto el uso de las redes para visualizar y para intuir, pero todavía la forma de tener una conclusión más sólida de lo que estamos viendo.
¿Nos puedes ayudar? Claro, a mí me gustaría, claro, esto se tendría que ver más me gustaría verlo más con los datos, pero porque yo estoy muy acostumbrado a hacerlo con datos arqueológicos y es cierto que también es muy intuitivo, pero claro, por ejemplo, en mi caso, que son vías y ciudades, es muy fácil decir qué ciudades están más bien conectadas y cuáles no, porque ahí sí que puedes sacar unos valores. Por decirlo así, cuando el análisis morfológico que yo hago son redes simples. Yo veo que en vuestro campo tenéis distintos tipos de estudios, ¿verdad? Porque has dicho que habían estudios lingüísticos. Bueno, entiendo que puede ser un poco distinto, pero sí, se podría buscar. En el fondo, la forma de encontrarlo no ha de ser intuitiva, sino ha de ser numeral. Se tiene que encontrar una forma de encontrar un patrón o una forma de valorar cómo obtener cuáles son los registros más significativos de vuestra red. Seguro que... Pero así en frío no lo sabría ver. Eso me gustaría... podemos hablar con más calma Sí, más tarde. o si me pasáis los datos yo también los veo, o si hay un artículo. Sí, es muy interesante. Vale, porque es muy interesante. Gracias. Também tenho questões ali. Eu, por acaso, também, se calhar até falo em pseudo-cristiano para ser más fácil. A mí me ha gustado mucho las dos intervenciones y creo que muestra mucho la diversidad de herramientas que se utilizan en este proyecto, pero también como historiador de Edad Media, la verdad es que hay un mixto, o sea, por un lado, un gran entusiasmo, porque he seguido todo el tiempo pensando cómo puedo adaptar estas metodologías a la documentación que tenemos, que muchas veces es muy pobre y es difícil de encajarla ahí. Y como el profesor Leonel también estaba hablando, el óptimo es el enemigo del bueno, como se habla muchas veces tanto en Portugal como en Castilla, en España, perdón. Y yo lo que tenía aquí un par de cuestiones para Pau. Una de las cosas que le quería preguntar es si es posible, por ejemplo, saber esta zona en concreto que estamos a estudiar, si es posible saber si está bien o mal conectada, o sea, cómo aferir la capacidad de contactos a esta región y qué tipo de informaciones o de documentación que conozcas, que hayas trabajado en otro momento o que hayas visto en la literatura, que nosotros te podemos aportar para que puedas hacer un estudio en ese sentido. Porque me estaba acordando de una documentación que he trabajado muy recientemente, que son contabilidad municipal y que te da mucha información, pero desafortunadamente no tenemos este tipo de informaciones para esta región. Tenemos informaciones sobre la circulación de comercio de gado, circulación de personas, sobre todo de personas que van a cumplir el degredo, o sea, estar ahí presas, que vienen de diferentes puntos del país. Ese tipo me parece más de datos cuantitativos que podemos aportar. Igual, por ejemplo, para el caso de Castilla, y profesor Julián Clemente podrá hablar en ese sentido, la información de los protocolos notariales pues permite tal vez una información un poco más detallada para precios, deslocaciones, tiempos de viaje, por ahí. Y bueno, era más o menos esto.